Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Hola, bienvenidos a un episodio más de Con Previsión. Me presento, mi nombre es Paulina Ramírez. Si alguien no me ha escuchado o es la primera vez que nos escucha, soy Paulina Ramírez. Y estoy haciendo este podcast al lado de mi papá, Alejandro Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ambos trabajamos en Con Previsión. Él es el fundador de Con Previsión y yo estoy aprendiendo de sus pasos. Entonces, estamos haciendo este podcast para beneficio de personas que desean emprender en ese sector. Siempre lo he dicho, nuestro enfoque es para este sector, pero ese sector puede ayudarnos a muchos otros. Entonces, el fin como sociedad es aprender unos de otros, servirnos unos a otros y crecer juntos. En el episodio de hoy quiero tocar un punto un poco polémico, pero sin meterme en polémica. Últimamente hemos escuchado mucho o ha estado mucho en tendencia entre comentarios en redes sociales, entre padres, entre personas. Ha estado muy sonado la cuestión de la SEP, de los libros de la SEP que se acaban de sacar. No me voy a meter en polémica ni en cuestiones políticas, ideológicas, nada de eso. Más bien lo vamos a tomar y lo vamos a traer a nuestra perspectiva, a nuestro sector, a nuestra visión y qué opinamos al respecto y cómo tomarlo. Todo lo que pasa en nuestra sociedad tiene que ser para nosotros, si es bueno o malo, tiene que servir para que nosotros lo veamos y cómo vamos a crecer, a pesar de, o con él, o independiente de él, ¿no? Dependiendo cada postura que se tome. Pero bueno, hemos estado platicando mucho con nuestros agentes, nuestros socios sobre este tema, porque es una realidad que muchas personas nos hemos cuestionado si va a traer beneficio o cómo se va a comportar y ha causado mucha polémica, ¿no? Y hemos estado reuniéndonos mucho, platicando al respecto, cómo usarlo para trabajarlo y para hacer un potencial de crecimiento y nos hemos ayudado mucho. Quiero que traigamos esas conversaciones que hemos tenido con nuestros socios a este espacio, nuestro podcast, para que podamos ahora compartirlo a un punto más masivo, ¿no? Entonces te voy a ceder la palabra para que nos des un poco de introducción a esto que hemos estado platicando y empezar a conversarlo. Sí, Pau. Bueno, platiquemos un poquito de la preocupación, porque ciertamente lo que comentas, todo esto surge de una preocupación no necesariamente de nosotros como agentes de seguros, y cuando mencionas nuestros socios de negocios son nuestros colegas agentes de seguros, sino que esto surge de la población en general. Claro. O sea, yo tengo amigos, padres de hijos pequeños, tenemos clientes y conocemos personas, y este tema pues se platica en muchos lugares. O sea, vas a una comida, vas a un evento y cada quien da su punto de vista al respecto, se muestran preocupados y demás cosas, se muestran demasiado críticos algunos no tanto, pero buscando una idea que centre, porque yo siempre le pregunto, ok, entiendo tu preocupación, entiendo todo eso, pero ¿de dónde viene tu preocupación? O sea, ¿cuál es la raíz de que puedas ser tan crítico con este tema? ¿Sí me explico? Entonces, llegamos a la conclusión, cuando de las diferentes personas que platico, claro, como bien lo dijiste, no trato de invadir la parte política, la parte ideológica, la parte que están peleando los partidos políticos y demás, sino me voy a la raíz de una persona totalmente normal, como tú, como yo, como nuestro vecino, que somos personas que no estamos involucrados en ese tipo de decisiones, pero de qué manera nos puede afectar y nos puede generar una preocupación en nuestra vida. La principal preocupación es nuestros hijos, ¿no? Yo soy padre, en este caso pues, tú eres mi hija, ya estás grande, pero en algún momento fuiste pequeña, y una preocupación que yo tenía, por lo cual tuve la oportunidad de invertir en la educación tuya, de tu hermano,
Y tuve la oportunidad, me refiero, porque bueno, son parte de las metas que te generas al tener un trabajo para poder otorgar beneficios a tu familia, ¿no? Pues es que tuvieras la mejor preparación posible que pudiera yo brindarte, que pudiera yo poner a tu alcance, ¿sí? Y así es lo que hace la mayoría de los padres, dar la mejor preparación. ¿Por qué la mejor preparación? Hoy día vivimos un mundo sumamente competitivo, en donde posiblemente y ciertamente los niveles socioeconómicos pueden separarse, ¿me explico? Pero la única manera o una parte muy importante para que esos niveles socioeconómicos no se separen es que realmente haya gente potencial que pueda generar empleos, que pueda generar crecimiento en nuestro país, para que haya más empleos, haya mejores sueldos y haya un crecimiento más uniforme en el país entero. Esa puede ser una preocupación quizás inmediata. La siguiente es que estamos viviendo un mundo globalizado. Aquí ya no se trata de México, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué? O sea, se trata del mundo entero. ¿Cuántos jóvenes pues se van a estudiar al extranjero? ¿Cuántos jóvenes se quedan a vivir en el extranjero? ¿Cuántos jóvenes, desgraciadamente, con un gran potencial ya no regresan a nuestro país? ¿Por qué? Porque tienen nuevas oportunidades en otros lugares, ¿sí me explico? Y no regresan aquí. Y esa es otra preocupación. ¿Qué pasaría si nuestro país, en esa globalización, desarrollara más jóvenes, para que esos jóvenes no tuvieran ni siquiera que salir del país, sino aquí en las mismas universidades, en las mejores universidades, se formaran, y si ellos se fueran a prepararse aún mejor, regresaran y potenciaran a nuestro país? Es algo muy, muy importante. Pero si eso no existe, ¿quién lo va a hacer? Si no hay un número suficiente de jóvenes que haga eso, ¿quién lo va a hacer? Nosotros ya no. Gente de mi edad, no. Lo van a hacer los nuevos jóvenes. De ahí surge la preocupación de una buena educación. Claro. ¿Me explico? Y te voy a dar algunos ejemplos estadísticos. Hace poco estaba yo platicando, bueno, asistí a una plática. No estaba yo platicando, más bien estaba yo escuchando. Asistí a una plática de un rector de una universidad aquí en nuestra ciudad importante, en donde nos daba algunos datos estadísticos de cómo algunos otros países se han desarrollado y que no necesariamente vienen de un país potente, como lo puede ser un país tradicionalmente potente, ¿no? Mencionaba como un ejemplo las patentes, ¿no? Las patentes pues son desarrolladas de gente preparada, de gente con visión, y que esa visión la desarrolla a través de una buena preparación, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, que en Estados Unidos se desarrollan más de 200,000 patentes al año. Dices, pues no me extraña, Estados Unidos, las universidades, no me extraña. Bueno, no podría extrañarte, cuando dicen cuántas patentes desarrolla México al año. México no llega ni a 1,000 patentes al año, ¿no? Según las estadísticas. Contra 250,000 dices, Estados Unidos, ¿no? O sea, vamos a otro país. Un país, también me voy a ir a un país que hoy día, lleva varios años en crecimiento continuo, como China, que desarrolla varios millones de patentes al año, ¿no? Ellos desarrollaron y trabajaron muy fuerte por la educación, con una estrategia muy clara en la educación de sus jóvenes, y eso les ha redituado en una creación masiva de empresas potenciales, en donde están fuera de cualquier cosa que podamos imaginar en México, ¿no? Y dices, ok, pues sí, pero es China, ¿sí? Pero hay que recordar que estamos en una globalización, que formamos parte del mismo mundo, o sea, que debemos buscar crecer o dar oportunidades a nuestros hijos como si estuviéramos en China. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? O sea, no puedes decir, pero estamos en México, aquí no es necesario. No, estamos en el mundo, estamos en la tierra. ¿Me explico? O sea, es una visión totalmente diferente. Y de ahí, y a lo mejor me estoy yendo demasiado proyectado, pero de ahí nace la preocupación que tienen los padres de familia de hijos pequeños con respecto a la educación de sus hijos, ¿sí? Y saben perfectamente que no pueden dejar en manos de una ideología corta
o sea, una idea corta, no voy a criticar, pero si supongamos que fuera una idea corta, Es no pueden inevitable. dejar en una idea corta el futuro de sus hijos. Ellos tienen que llevar a sus hijos en donde puedan aspirar a una mentalidad inmensa. ¿Me explico? O sea, escuchaba también en otra plática, antes, lo que era el ser analfabeto, pues era analfabeto, pues no es saber el alfabeto, ¿no? No saber leer y escribir. Después, llevando ese mismo término de no saber algo muy importante, dando eso una gran importancia, pues a lo mejor algo muy importante era no saber otro idioma, por ejemplo. Luego era no saber computación, ¿sí me explico? O sea, no saber usar una computadora, era pues estar fuera del mundo, ¿no? O sea, fuera de todo eso. ¿Por qué? Pues la era de la información, o sea, toda la cantidad de información que está disponible y no saber cómo aprovecharla, pues imagínate, ¿no? Y ahora estamos en la era de la inteligencia artificial, cuando puede haber todavía, desgraciadamente, jóvenes que en cuál etapa se quedaron, pero a cuál etapa quiero llevar yo a mis hijos. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la oportunidad que quiero darle yo a mis hijos en el mundo? ¿Y qué es lo que mis hijos, dentro de sus capacidades, pueden brindarle a nuestro mundo? Porque finalmente, cuando tú te preparas, te das cuenta, fíjate muy bien, cuando tú te preparas, te das cuenta que no te preparaste solamente para ti. No sé si me explico. Sí. Te preparaste para hacer el bien a más personas. Para la sociedad. Para la sociedad. No te preparaste para ti. Te preparaste para brindar más a más gente. Y eso es lo que a ti te reditúa. ¿Sí me explico? O sea, la preparación no es decir, me voy a preparar porque quiero ganar mucho dinero o quiero ser el mejor. No. O sea, eso puede ser un resultado final. O sea, puede ser un resultado momentáneo o a una visión muy corta, Pero realmente la visión es que una persona bien preparada tiene muchísimo más que dar a la sociedad, a la humanidad, que una persona que no lo está. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mi hijo? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Qué oportunidades quiero yo darle a mis hijos? ¿Sí? Y eso es la preocupación general de la gente. No sé más o menos si es lo que... Sí, totalmente. La realidad es que, bueno, tomando un poquito el punto que dijiste ahorita, o sea, nosotros nos preparamos. Sí, tal vez la motivación de muchas personas pueda ser, pues yo quiero ganar dinero. Pero no vas a ganar dinero si no estás dando un plus a la sociedad. O sea, yo me preparo para dar un servicio que es de beneficio para personas o un producto, lo que sea, que al final me va a dar. Pero realmente mi preparación no es para mí. Es para las personas, para dar un valor, y ese valor pues me va a regresar, ¿no? Y hablando un poquito de la introducción que di y todo eso, o sea, al final, y tomando lo que tú dijiste, al final nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero pues sí quisiera tener hijos, ¿no? O sea, y al final la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Si bien, independientemente de la postura que se tenga sobre los libros de la SEP, sobre el sistema educativo que se está implementando ahora con el gobierno mexicano, todo esto, al final nuestros hijos no son responsabilidad del gobierno. Que sí hay muchas posturas de que quieren tomar la educación de los hijos para fomentar una educación que sea para ellos, posturas que no tocaremos, pero al final nuestros hijos son nuestros y es nuestra responsabilidad su educación. Entonces es por eso que sí, lo que bien dices, ¿no? O sea, al final esta ha sido una preocupación en muchos padres porque realmente, pues muchos padres no sabemos, o no saben, no soy papá, mamá, no sabemos cómo llevar eso a cabo. Claro. O sea, tengo esto en mis manos, esto yo no quiero que llegue a mis hijos de la manera en que lo están pintando, pero ¿qué voy a hacer yo? Sí, mira, tú acabas de decir algo muy claro y eso también yo lo pregunto con los padres, porque también hay padres que se preocupan y yo le digo, bueno, estás muy preocupado, ¿y qué estás haciendo al respecto, no? Y siguen muchos de ellos esperando la solución externa, una solución del gobierno, que cambie los libros
o que mejore sus sistemas, que mejore sus escuelas, que mejore muchas cosas. Y los padres siguen opinando cosas como esas. Ciertamente, como miembros de una sociedad o como mexicanos, pues tenemos el derecho de exigir, cierto, eso definitivamente tenemos el derecho de exigir. Más sin embargo, la parte de apoyo del gobierno para la educación básica pues siempre ha existido, con ideologías más, ideologías menos. Aquí la cuestión es que yo como padre, así como en su momento a mi hijo le enseñé a comer, lo ayudé a caminar, lo enseñé a amarrarse las agujetas, lo enseñé a vestir, a ponerse un pantalón, o lo enseñé a jugar fútbol, o lo enseñé a jugar canicas, como lo hizo mis padres. Me acuerdo muy bien de mis padres que me enseñaron a jugar canicas. Ahorita me acordé. Así como en un momento yo enseñé. ¿Y por qué enseño yo a alguien? ¿Y por qué lo apoyo? Porque a quien yo enseño y apoyo no está en condiciones aún de tomar las decisiones o tomar las acciones correctas. Uh-huh. Entonces yo no podría dejar a la deriva de un niño, de un joven, de un adolescente totalmente el hecho de que tome la mejor decisión de sus estudios o de su futuro. Uh-huh. ¿Sí me explico? O de una proyección o de un plan de estudio. Yo tengo que irme preparando e irlo guiando a través de mis principios, a través de principios, a través de la educación, pero pues obviamente el niño o el joven pues no está generando las finanzas suficientes como para decir, ya estoy listo, voy a estudiar en tal escuela, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, dice, yo quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. Resulta que solamente el 8% de las universidades en México están enfocadas a desarrollar emprendedores. O sea, estás hablando que el 92% de las empresas, de las escuelas, te enseñan a ser empleado, uh-huh. ¿Sí? Que no es malo ser empleado, pero de repente tu hijo tiene habilidades para emprender y para ir más allá y convertirse en un líder como emprendedor. Pero tú no te preparaste financieramente para apoyarlo. ¿Sí me explico? Es ahí donde radica la importancia y la responsabilidad, pienso yo, de un padre, en donde debe ir planeando de acuerdo a las habilidades de su hijo para que el hijo no pierda las oportunidades futuras que se le presenten. ¿Sí me explico? Sí. Hay países que están estructurados de tal manera que ayudan mucho las escuelas, aquí no pasa en México, que van diferenciando a los niños de acuerdo a sus habilidades, los que van para emprendedores, los que van para ciencias, los que van para diferentes carreras, y desde el principio, o los que van a hacer pues la mano de obra, uh-huh. Porque son niños que pues quizás no tienen o tienen ciertos talentos diferentes, uh-huh. Entonces van hacia la mano de obra. Entonces los países ya los están destinando hacia diferentes cosas. ¿Me explico? Ahora, supongamos que eso pasara y te dijeran, oye, ¿qué crees? Que tu hijo va para un nivel muy alto, o va, ¿sí me explicó? A un nivel muy alto, ejecutivo de una empresa o emprendedor, tiene la habilidad para desarrollar una super empresa, y tú de repente voltees y digas, y no tengo cómo educarlo, no tengo el dinero para educarlo, no tengo, lo siento, hijo, pues vas a tener que estudiar con los que van para empleados. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ahí es algo que yo platicaba con diferentes personas, en donde la preocupación que pueden tener sobre la educación de sus hijos en base a este tema que está muy, muy en boga, cómo lo pueden traslapar o cómo lo pueden llevar aún más allá, y esa preocupación convertirla realmente en una oportunidad y tomar ellos el control del futuro de sus propios hijos. ¿Sí me explico? Y es algo muy interesante, muy, muy interesante. A mí me encantan los temas financieros, obviamente me dedico a temas financieros a través del ahorro, las inversiones, los seguros, y tocar estos temas financieros y convertir las diferentes oportunidades para crecer como individuos, todo sí va relacionado con las finanzas, prácticamente todo va relacionado con las finanzas. Entonces, una gran oportunidad pues requiere de finanzas sanas, requiere de una buena planeación, requiere de un buen ahorro, de buenas inversiones, ¿sí? De buenos proyectos, y realmente podemos hacer cosas diferenciadoras con nuestros hijos, y entonces sí vamos a crear personas que van a dar una gran aportación a nuestra sociedad. Sí, eso es lo que pienso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final es muy lamentable cuando ves a un niño con gran potencial, pero no se tuvo una planeación correcta para su educación, entonces al final del tiempo pues es como, pues, ¿qué digo? Tampoco está mal, ¿no? Sabemos de muchos niños que tal vez no tuvieron las oportunidades, claro, y dónde llegaron, ¿no? Uh-huh. Pero si conoces esa historia, son uno en, sí, claro, en muchísimas personas, pero qué mejor sería que tú decidas desde un punto, mi hijo tiene este talento, voy a meterle para que en un futuro él pueda explotar ese talento, ¿no? Tal vez al final se vuelve hippie y dice, no, mamá, yo no quiero nada. Sí, pero perdón que te interrumpa, Pau. Es cierto todo lo que dices, es cierto. O sea, es cierto que hay muchos jóvenes, niños que no tuvieron oportunidad y hicieron grandes cosas. O sea, hay muchas historias de éxito en nuestro país. Es un país que puede salir adelante. Mas, sin embargo, vámonos al resultado. Uh-huh. ¿Sí me explicó? O sea, vamos al resultado. El resultado de las patentes, el ejemplo de las patentes, uh-huh, de lo que hablábamos hace un momento. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a seguir siendo el mismo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. O sea, si dejamos que solamente algunos jóvenes salgan adelante, la historia se va a seguir repitiendo. Se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Pero si realmente queremos cambiar el futuro, tenemos que cambiar de la base, ¿sí? Tenemos que trabajar en nuestra educación, y me incluyo, en nuestra educación. Ya no solamente se trata en la educación de los niños, se trata en la educación de los padres. El que nosotros como padres cambiemos nuestros criterios, uh-huh, a poder llevar nuestra vida a un mundo globalizado. Okay. ¿Sí me explico? No solamente decir, no me gustan los libros de texto. No, vete más allá. Claro. Vete más allá. Es lo que decíamos al principio, ¿sí, ¿no? O sea, que estas cosas las agarremos, sí, y las usemos de brincolín. Sí, claro. O sea, que sea un brinco exponencial. No sé, me imagino, quisiera yo ahora tener nuevamente un niño. A lo mejor, si regresara el tiempo, a lo mejor ahorita hablarías chino, ¿no? Porque, o sea, de repente te das cuenta de algunas cosas diferentes que pudiste haber hecho. O sea, no me arrepiento. Pero, por ejemplo, si haces una buena planeación y dices, bueno, yo quiero que mi hijo aprenda chino desde la primaria, y lo metes a clases de chino, por decir algo, uh-huh, o lo metes a un inglés intensivo donde la escuela a lo mejor no se lo está brindando, en donde te unes con otros padres de familia para contratar a un profesor, si es que a ti no te alcanza para hacerlo, y en una comunidad logras desarrollar habilidades diferentes entre varios padres de familia, ¿sí? Que dice, ¿sabes una cosa? En un salón de escuela hay 40 alumnos, te unes con 40 padres y dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a unirnos y vamos a contratar entre todos nosotros un profesor de tal materia, de chino, de negocios, de inversiones, de X situaciones que pueden darle algo que está vulnerable en la educación de nuestros hijos. Eso, hoy día, es una manera de ir más allá, ¿sí?, a brindar oportunidades diferentes a la infancia. Y sobre todo es abrir un panorama, ¿no? Y una perspectiva. Creo que algo que he escuchado mucho en mi generación y en generaciones más grandes, algo que he escuchado es que a nosotros en la escuela pues no nos enseñaron finanzas, por ejemplo, no nos enseñaron a tener una visión empresarial o cómo organizar tus ingresos. O sea, te enseñan, pero bueno, no nos enseñan. Bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero sí, efectivamente así, no hay una educación de eso. Entonces, cuando tú te das una oportunidad de un diferente idioma, de visitar un país distinto, o sea, la verdad, cuando vamos a otros países, no por menospreciar México, la verdad es que México es un país precioso, pero la realidad es que salirte del lugar donde estás y ver otras posturas, otras visiones, te abre el panorama. Entonces, realmente lo que estamos diciendo en la planeación hacia nuestros hijos es brindarles las oportunidades para que su perspectiva crezca. O sea, ahorita estábamos hablando de una maestría, ¿no? Que nos estaba interesando y todo eso, y hablamos que entrar a esa maestría era una obligación sí o sí de trabajar y de crear cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estar aprendiendo te abre perspectivas, o sea, que no conocías, te abre visiones, empezar a ver diferentes oportunidades o ver los obstáculos como oportunidades. Al final todo obstáculo es un motor para crecer. Entonces, en vez de decir, no, pues no se vale, hay que decir, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Si no estamos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Claro. ¿Qué soluciones tenemos? Sí. Y también hablando hacia nuestro sector, tenemos muchas soluciones a esto. Sí, claro.
Sí, por supuesto. O sea, las soluciones financieras aquí están. Aquí me gustaría yo hacer nada más un comentario. Sé que esta plática que estamos teniendo no tiene el alcance a toda la población, ¿no? Es algo, desgraciadamente, que no podemos evitarlo. O sea, no podemos evitarlo porque algunas personas quizás tenemos alcances económicos diferentes que otras. Pero, perdón, no podemos evitarlo, ¿sí? O sea, no porque otras personas no lo tengan, no debemos comentarlo o no debemos hacerlo. Al contrario, pienso definitivamente que como nosotros tenemos esas posibilidades, no es opcional el hacerlo o no hacerlo. Tenemos la obligación de hacerlo. ¿Me explico? Porque una buena manera de devolverle algo a la sociedad y aportar algo para toda la gente que no tiene posibilidades es desarrollar a nuestros hijos, si tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Me explico? Porque el que nosotros hagamos de nuestros hijos o que le demos una preparación que se invirtió mucho dinero para que nuestro hijo vaya a quitarle el puesto de trabajo y compita por un puesto de trabajo a un joven que no tuvo el mismo nivel de estudios, a mí se me hace eso totalmente injusto. ¿Sí me explico? Hay ciertos trabajos que son para ciertas personas, pero si tú tuviste una oportunidad adicional en la vida, si la vida te regaló más cosas, tienes una obligación adicional. Y esa obligación adicional es llevarlo hasta lo último que tú puedas. Y nosotros como padres es educar a nuestros hijos y prepararnos financieramente para darle esas oportunidades. Sí. ¿Sí me explico? Y ahora quisiera aterrizarlo un poco, hablar de nuestro sector. Es decir, que tenemos algo bien valioso en lo que nos dedicamos para dar herramientas a estos padres. Ok, sí. Sí, o sea, vamos, hay planes desarrollados de ahorro, ¿sí? O sea, en donde tú puedes contratar un plan de ahorro programado destinado para la educación de tus hijos, ya sea para una universidad o para una maestría, ¿no? Si tú eres una persona que tienes una forma de ingreso repetitiva, que quieres guardar dinero, no quieres dejar a la deriva el tener o no tener dinero cuando tu hijo tenga 18 o 22 años, entonces tú a una temprana edad de tu hijo empiezas a ahorrar dinero de una forma disciplinada, periódica, para que cuando llegue tu hijo a la universidad tengas el dinero para hacerlo. ¿Me explico? Porque si tú dices, bueno, es que la educación de mi hijo va a costar, no sé, $1,000,000, por decir una cantidad, y $1,000,000 de ahora, no sé cuánto sea $1,000,000 en un futuro, ¿no? O sea, pensando en un futuro, a lo mejor dentro de 18 años, si el niño está recién nacido, en 18 años $1,000,000 a lo mejor son 4 millones, ¿no? Pero bueno, supongamos $1,000,000. Si yo dejo a la deriva y cuando mi hijo tenga 18 años volteo y no tengo ese $1,000,000, pues ni siquiera me voy a dar cuenta y voy a tener que tomar decisiones con el presupuesto que yo tengo. ¿Sí me explico? Pero si realmente desde hoy quiero planear y quiero ser congruente con la educación que le voy a dar durante esos 18 años a mi hijo, porque es una educación que yo le estoy dando y voy a ser congruente con lo que yo le voy a decir, ¿sí? En donde yo le voy a enseñar a ahorrar dinero, a hacer buenos proyectos, a ser disciplinado, a esforzarse para lograr lo que se proponga, en ayudar a más gente, en ser una persona de provecho, en actuar de una forma inteligente con sus finanzas. Si yo quiero ser congruente con esa educación que yo le voy a estar dando durante 18 años, bueno, a lo mejor 18, a lo mejor 14 años o 12 años, le voy a estar dando esa educación y esos mensajes como padre de una u otra manera y todo eso, una forma congruente es cuando llegue la edad de los 18 años, hijo, me preparé para este momento, aquí está, a volar mi hijo y a estudiar lo que tú quieras. Y entonces sí va a encontrarse una congruencia entre la educación que yo le di como padre durante toda la vida, con los valores y los principios, ¿sí?, con los hechos, con los actos, para que mi hijo estudie. Y eso es lo que yo lo platico. Vamos, un padre, no estoy diciendo que lo tiene que hacer a través nuestro y ahorrar, o sea, obviamente para eso nos dedicamos y somos asesores en ese tema, ¿no? Una persona puede hacerlo, ese proyecto, de muchas maneras. Lo importante es que lo haga, Y esto surgió precisamente, como te decía, porque hay muchas preocupaciones hoy día, pero esas preocupaciones son grandes oportunidades, porque nos abre los ojos a una necesidad.
nos abre los ojos a una necesidad, más allá de un libro, más allá. Y es una gran oportunidad hoy día de tomar grandes decisiones que se conviertan en grandes acciones, en grandes resultados en la vida de un ciudadano más de nuestro país, un ciudadano más del mundo, que va a ser nuestro hijo adulto. Sí, la verdad a mí este tema me encanta, la educación es algo que a mí me gusta mucho y sí creo que hay deficiencia en nuestro país, en nuestra cultura, más que nuestro país en su estado actual. Creo que son raíces que se vienen, están arraigadas, que se vienen trayendo a través de la tradición, la cultura y perspectiva acerca de la educación y los niños sobre todo. O sea, creo que la cultura de visión a los niños hasta pocos años era muy distinta, ¿no? Entonces creo que sí es súper importante y creo que si nosotros tenemos la herramienta para hacer a nuestra sociedad más fuerte a través de nuestros hijos, estamos obligados a hacerlo. Y nosotros como asesores estamos obligados a asesorar que se hagan estas cosas. Sí, asesorar en el tema financiero. Ajá, en el tema financiero. En el tema financiero, porque unas finanzas sanas es lo que puede ayudar a que los proyectos se cristalicen. Sí. Si las finanzas no son las adecuadas y el manejo del dinero no es adecuado, pues hay muchos proyectos que van a fracasar en el tiempo. Entonces sí, o sea, creo que esto es algo que nos tiene que tener alerta a todos. Y todos tenemos que ser partícipes y si nosotros nos dedicamos a esto, que es a ayudar a crear patrimonios donde no lo hay, entonces estamos obligados a ayudar a más personas. Claro, por porque supuesto. a eso nos dedicamos. Sí, es nuestro trabajo. Así lo decidimos y hay que cumplirlo, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Esperamos que haya sido de beneficio para ustedes, que haya sido bueno, o sea, que incluso puedan... que sea motivador, que los ayude a lo que sea que los ayude, pero que los ayude. A tomar decisiones acertadas, sí. A tomar buenas decisiones. O sea, la idea es motivar. Realmente lo que acabamos de comentar no es gran ciencia, es algo muy lógico. Pues muchas personas pueden decir, oye, pues no hay ciencia. La única diferencia entre una teoría es la acción o no la acción. Claro. Y lo único que buscamos es motivar la acción. A la acción, sí. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Sí. Esperemos que este episodio los motive a la acción. Y si no tienen hijos, que lo platiquen con personas que tengan hijos, ¿no? O sea, que se vuelva un servicio a la sociedad y que los lleve a la acción. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales como Con Previsión en Spotify, Instagram, Facebook, LinkedIn y bueno, todas las que hay. Y bueno, esperemos que haya sido esto de su agrado. Si tienen comentarios, preguntas o cualquier cosa, saben que se pueden acercar con nosotros. Y recuerden lo que siempre digo, nosotros estamos aquí para servir y para crear empresarios y ayudar que las personas tengan éxito en su vida en cualquier aspecto que ellos se propongan, ¿no? Pero bueno, me despido y te doy la palabra. Hasta luego, muchas gracias por escucharnos.